Bueno, sabía que algo me faltaba, pero no estaba seguro qué era. Gracias. Hemos estado, comiendo, degustando, disfrutando, deleitándonos en misterios maravillosos, principios maravillosos de la palabra de Dios. Lo que he estado tratando de probarles es que esta cosa que tienen en sus manos y están metiéndose en la mente y en el corazón es más de lo que uno piensa. Es algo vivo. Es lo que creó el universo. Es lo que mantiene todas las cosas en su lugar. Las galaxias en su lugar, los sistemas solares en su lugar, los planetas en su lugar, todo en su lugar. Y adivine qué, nuestra vida también. Es lo que mantiene todo en su lugar. Qué cosa más increíble. Y qué milagro cuando un día, hace 2000 años, el Verbo fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Amén. Lo entendemos y no lo entendemos. Mientras estemos aquí abajo, todo eso será teórico, ¿verdad? Porque ¿en qué mente cabe? Y sin embargo es una realidad. Es tan real que el día que dijimos, Jesús, ven a mi corazón, sálvame. ¿Qué creen? ¿Pasó? Amén. Esto es real. Sí, gracias a Dios. Así es que confío en que están escuchando estas enseñanzas 2, 3, 4, 5, 6 veces. Porque están bien empacadas de jugo, sustancia, vitaminas. Pero hemos estado viendo pues lo trascendentalmente increíble, eterno, infinito, que es la palabra de Dios. Ya se fue. Gracias. La palabra de Dios es lo que es, ¿verdad? Y la palabra de Dios es algo que está vivo, es algo que es poderoso, efectivo, eficaz. Y esa es la tragedia de cómo en la dispensación del Antiguo Testamento, la nación que recibió por herencia la revelación de la palabra de Dios se quedó solo con la letra y perdió de vista por completo el poder. En el Nuevo Testamento les llaman el poder de la ley, ¿verdad? Perdió de vista por completo la vida, el espíritu que está detrás de la letra o detrás de las palabras. Se afanaron tanto por cumplir los mandamientos hasta que llegaron al punto de darse cuenta que el ser humano no puede, simplemente no puede cumplir con todos los mandamientos de Dios. Los que creyeron que sí podían se volvieron fariseos y empezaron a señalar a los demás y a verlos de menos, ¿verdad? Total que todo lo que Dios estableció a causa de este velo que puso Leviatán en la mente y en el corazón de los hombres, se perdió de vista, ¿verdad? Y se quedaron, como les digo, solo con la letra, hasta que vino Jesucristo, el Verbo hecho carne, y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y como dice el Evangelio de Juan, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Él vino a sacar a luz otra vez la vida y la inmortalidad que hay detrás de la palabra. Lo que estoy diciendo es que es un error para que nosotros los cristianos cometemos, pues no nosotros, pero muchos cristianos cometen, de decir, bueno, entonces el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver conmigo. Y lo arrancan de su Biblia y lo tiran a la basura. ¡Qué grave error! El Nuevo Testamento no es más que en un 80% citas directas o indirectas del Antiguo Testamento. ¿De dónde creen que salió el Nuevo Testamento? Lo que necesitamos es a Jesús en el corazón, ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y entonces vamos a ser capaces de ver la verdad que estaba detrás de todos esos mandamientos y estatutos y preceptos y pactos y todo lo demás. Y empezar a tener la experiencia, la vida, amén, que hay detrás de esos mandamientos. En el diagrama de la estatura de Cristo, para quienes son nuevos, el tabernáculo mosaico representaba, en el Antiguo Testamento representaba a Jesucristo, el más alto y más perfecto tabernáculo no hecho de manos de hombres. Por eso Dios tuvo mucho cuidado cuando le dio instrucciones a Moisés de cómo construir esos muebles y cómo edificar el santuario. Y Dios mismo ungió con sabiduría a Betzalel y a Joliab, y ellos son los que con sus manos le dieron forma a todo lo que conformaba el tabernáculo
mosaico. Pero varias veces le dijo Dios a Moisés: mira, y ten cuidado de hacerlo conforme al patrón que yo te mostré en el monte. Amén. Ya les conté que el libro de Apocalipsis se me empezó a abrir a mí como 15 años después de empezar a estudiar mi Biblia. Así es que si algo no lo entiende, quiere decir que no es tiempo. Necesita edificar otras cosas que le van a servir de fundamento para entender otras cosas más. Amén. Sea paciente y ore y estudie. Amén. Pero ¿saben cómo se me empezó a abrir? Porque un día dije: bueno, Moisés tuvo una visión de lo que hay ahí arriba. Y esto es lo que salió, el tabernáculo mosaico. Entonces pensé, esos muebles tienen que estar en el libro de Apocalipsis en algún lado, porque Juan fue llevado allá arriba y Juan vio lo mismo que vio Moisés. Pues, ¿cuántos cielos hay? Bueno, ese es otro tema. Amén. Entonces así fue como se me empezó a abrir el libro. Ahí están los muebles en el libro de Apocalipsis, con la excepción de la mesa con los 12 panes, pero se encuentra por otro lado. Es la única que no se menciona, todos los demás se mencionan en el libro de Apocalipsis. Así es que el tabernáculo de Moisés y esos muebles no es otra cosa más que un modelo, una maqueta, una sombra tipo o figura de la persona de Jesús. Entonces, al final de cuentas, entendemos a la luz del Nuevo Testamento y luego de ser salvos por medio de Jesucristo, que lo que Dios representó allí con cada uno de esos muebles son experiencias espirituales que Él quiere ir edificando en la vida del creyente, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ahí tenemos nosotros el mapa, ahí tenemos nosotros el modelo, la medida en la que Dios quiere que crezcamos. Le tengo noticias: si usted es salvo y esa es toda la experiencia que tiene por ahora en Cristo, usted está en el atrio. Le tengo noticias: si usted es salvo y habla en lenguas, pero hasta allí va en cuanto a su experiencia personal, usted sigue en el atrio. ¿Cómo lo sabemos? Cuando entendemos perfectamente bien este patrón. Ahora, eso debiera emocionarnos, porque hay muchos lugares en donde le dicen a los creyentes: usted ya es salvo, ya tiene todo lo que Cristo le ofrece, ya no hay más para usted. Ahora dedíquese a evangelizar a otras personas para que conozcan al Señor. Pues claro que tenemos que evangelizar a otros para que conozcan al Señor, pero de repente se empieza a despertar una inquietud aquí adentro en todo creyente sincero, y uno dice: o sea, es maravilloso, es más de lo que merezco, la salvación inicial. Pero algo empieza a despertarse y lo hace a uno decir que no hay algo más para mí. ¿Por qué hay algo aquí clamando por más, clamando por más? Entonces viene el Señor y nos bautiza con su Espíritu Santo. Amén. Pero pasa lo mismo. Hay muchos lugares en donde le dicen: si usted ya es salvo, ya tiene el bautismo con el Espíritu Santo, usted ya está completo, ya no hay más para usted. Ahora dedíquese a los demás que creen. El fuego del Espíritu Santo caía sobre las ofrendas que se presentaban en el altar de bronce. Seguimos en el atrio. Amén. Y llega el día en donde uno ve los dones fluyendo a través de uno y uno habla en lenguas y todo lo demás. Y aún así uno dice: Señor, ok, ábreme una nueva puerta, porque tiene que haber algo más. Amén. Es maravilloso, es emocionante, ¿verdad? Es emocionante saber que hay más. A Dios no lo vamos a agotar. Gracias a Dios. Él es infinito, nosotros somos finitos. ¿Cómo se nos ocurre agotar a Dios y que ya no haya más? Imposible. Ahora, la estatura de Cristo la podemos entender de muchas maneras, y Dios la dibujó de muchas maneras en su palabra. Él es el verbo viviente, Él es la palabra de Dios, Él es la verdad. Entonces, otra manera como Dios dibujó la estatura de la verdad fue en el Salmo 119 y el Salmo 19, cuando dejó estas diferentes maneras de clasificar la palabra de Dios. Amén, que Dios nos da como su pueblo. Aquí está en inglés, pero el Salmo 119 menciona la ley de Dios, sus testimonios. La palabra preceptos la traducen como mandamientos. Si quieren, vámonos al Salmo 119. Creo que debimos haber ido allí más fácil. Así lo ven aquí con sus dos ojos. Los dos de afuera, los dos de en medio y los dos de adentro también. Salmo 119.
Ahora, no es necesariamente que cada una de estas palabras coincida con el ministerio de cada uno de esos muebles. No es eso. Es que simplemente aquí tenemos dibujada también la estatura completa de la verdad cuando unimos todos estos lados de la verdad en uno solo. Amén. Entonces, la verdad también se conforma por, miren, Salmo 119, verso 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley. Lo voy a ir dibujando acá para ponérselos en español. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus, lo tradujeron mandamientos, pero la palabra mandamientos es mishpat. Aquí usan otra que se llama pikud, preceptos. Preceptos, pikud significa preceptos, aunque lo hayan traducido mandamientos acá. A veces traducen ordenanza, a veces lo traducen precepto, a veces lo traducen mandamiento. De aquí viene la palabra preceptos. La doctora Hicks, que fue a quien Dios le dio la visión de este diagrama y todo, pues ella naturalmente estudia con su Biblia en inglés, su Biblia King James. Y en la King James dice preceptos. La palabra es pikud y sí es una palabra diferente a la que usualmente se traduce como mandamientos. Ok, dice, verso 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Corresponde al candelero, ¿verdad? Entonces no seré avergonzado cuando atendencia a todos tus mandamientos. Aquí están los mishpat. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. A ver, pregunta de examen. ¿Qué son sus pactos entonces? La palabra pactos no aparece en el Salmo 119, ni en el 19 tampoco. ¿Qué son sus pactos? A ver, ¿qué guardaban adentro del arca? Los mandamientos o la ley. Entonces fíjense qué interesante. Uno no puede disectar la palabra de Dios y decir esto es un mandamiento, aunque les voy a dar las definiciones de todas estas cosas. Por eso les dije, solo déjenme salir de la introducción a la introducción y entonces me meto a la introducción del Salmo 119 y vamos a definir todas estas diferentes formas de verdad a través de las que Dios se comunica con el hombre. ¿De acuerdo? Amén. Estas diferentes formas de verdad, júntenlas todas y tienen la estatura completa de la verdad. ¿Está claro? Por eso aparece en ese diagrama, ¿verdad? Entonces, sus justos juicios, eso lo sabemos pues porque por la gracia de Dios hemos estudiado esto por años, ¿verdad? Sus juicios obviamente están hasta arriba, o sus veredictos. Es de allí, de sobre el propiciatorio que Dios hablaba y emitía sus veredictos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. La sangre de la misericordia que se rociaba sobre el propiciatorio es la que alejaba los justos juicios de Dios o los veredictos desfavorables cuando Dios estaba enojado con su pueblo, pero ahí estaba la sangre de la misericordia alejando sus justos juicios. ¿Entendemos dónde van? Entonces, déjenme decirles algo. ¿Qué son sus pactos? ¿Es su ley? Otra vez, es su ley, otra vez. Nos encontramos con la ley aquí abajo. Amén, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y eso es la primera experiencia que tenemos nosotros con la palabra de Dios o con la verdad. La conversión de nuestra alma. Amén. Pero aquí arriba guardaban las tablas de la ley. ¿Sí? O las tablas del pacto. Por eso es correcto poner pactos. Pero que son los pactos de Dios, no es otra cosa más que su ley. Entonces su ley la encontramos abajo, su ley la encontramos ahí arriba también. En cuanto a los 10 mandamientos, por aquí le llaman testimonios, por allá le llaman ley.
por allá le llaman mandamientos, por acá les llaman pactos o las tablas del pacto. Entonces es importante entender eso, porque uno no puede disectar la palabra y decir esto solo es aquello y esto solo es aquello. Si lo analizan, todo funciona de junto. Y sin embargo, cada una de estas ángulos tiene su ministerio específico o su lado específico. Entonces vamos a definir cada uno de esos lados y vamos a ver cuál es el ministerio específico de la palabra de Dios cuando viene en forma de ley, de testimonios, de preceptos, de estatutos, de mandamientos y de juicios. Incluyamos pactos, porque es la ley también de pactos y de juicios. Amén. ¿De acuerdo? Ahora ya saben por qué están esas palabras en ese diagrama allí. Entonces no nos circunscribamos a que a fuerza están o representan lo que representa cada uno de los muebles del tabernáculo, porque no es así como funciona esto. Como funciona esto es junten todo esto y tienen la estatura completa de la verdad. Amén. Tenemos la estatura completa o el ministerio completo de la verdad. O la manera, la forma como Dios le transmite su verdad al hombre y busca implantar su verdad en la mente y en el corazón de los hombres. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Detrás de cada uno de estos mandamientos, detrás de cada una de estas leyes, ¿qué hace Dios sino dar a conocer su naturaleza, su amor, su sabiduría, su santidad, su rectitud, su justicia? Entonces viene Dios y dice, ¿quieren ser como yo? ¿Quieren vivir en armonía conmigo? Ahí está. Ahí les va un pedacito de lo que yo soy, revelado en forma de mandamiento o en forma de pacto, en forma de ley, en forma de testimonio. Ahí les va un pedacito de mi naturaleza. Acuérdense que Él engrandeció su palabra por encima de su nombre. Amén. O de su naturaleza. ¿Cómo nos da Dios a conocer su naturaleza? Por medio de su palabra. ¿Sí? Si no tienen ese versículo, Salmo 138, verso 2. Y estoy citando de la Biblia King James. El Salmo 138, 2 es bien importante. Porque dice, Salmo 138, verso 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y en la Biblia King James y en el hebreo dice, porque has engrandecido tu palabra por sobre tu nombre. Esa es la traducción más correcta. Has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre. Y así se lee en la Biblia King James. Amén. En otras palabras, queremos conocer su nombre o su naturaleza. Dios nos dejó su palabra para revelarnos su naturaleza. Él escondió su nombre detrás de su palabra. Por eso nos da su palabra, para que conozcamos su nombre. Pero si agarramos la palabra de Dios y empezamos, va. Entonces veamos todo el ejercicio, bueno, religioso, qué término más feo, pero veamos todo el ejercicio religioso que Dios nos pide realizar. A ver, tengo que hacer 2 de estas, 3 de aquellas. Esto tiene que hacerse a las 3 de la mañana, esto a las 4. Luego tengo que caminar 2 pasos. Ese nunca fue el propósito de Dios. El propósito de Dios fue darse a conocer, en primer lugar, a la nación de Israel. Pero se quedaron solo con 2 de estas, 3 de aquellas y 4 de las otras. Y ya las hice. Dios en el corazón, ni por donde pasó. Conocimiento de su naturaleza, ni por dónde pasó. Solo la forma, solo el formalismo. ¿Lo ven? Jesús, por eso dice, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Amén. Él vino a enseñarnos la verdad que hay detrás de todos estos mandamientos. Entonces, con Jesús en el corazón, con un corazón lleno de amor por Dios, lleno del Espíritu Santo y lleno del Señor Jesucristo, miren, empezamos a entender qué es lo que realmente quiere Dios detrás de todo esto, para que lo apliquemos, para que lo vivamos, y nos vamos a dar cuenta que todos estos mandamientos, leyes, preceptos, pactos, juicios, todo lo que menciona Dios en su palabra, al final de cuentas se resume en una palabra cuatrisilábica. Así se dice. A, R. A ver qué van a poner aquí. Gracias.
Amén. Cuando amamos a Dios con todo el corazón, ahí se vino la mitad de los mandamientos. Y cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ahí se va el resto de los mandamientos. Amén, es maravilloso. Ahora, David fue una de esas felices excepciones que encontramos en el Antiguo Testamento. Un pastor, esto lo copio de un pastor a quien se lo oí, que dijo: David es un personaje del Nuevo Testamento metido dentro del Antiguo Testamento, porque él sí vio más allá de la letra, él vio más allá de las figuras, él vio más allá de los ejercicios religiosos y el sistema de ofrendas y todo eso. David vio más allá. David vio más allá. David vio más allá de las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos en ella. Amén. Y dijo, cierto que es profético, pero él fue el que dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Él fue el que dijo, veía todos los sacrificios y las ofrendas, y él fue el que dijo, sacrificio y ofrenda no has demandado. Amén. Él dijo, ya entendí. O sea, el formalismo de poner un animalito inocente en el altar, ya entendí. Es porque yo necesito a un Mesías apartado de pecado, limpio, que ocupe mi lugar, porque yo soy culpable, mi naturaleza me hace pecar y yo no tengo remedio más que venga un Mesías a vivir a mi corazón, a transformarme y a tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Amén. Él fue el que dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Él tenía ese otro par de ojos abiertos. Él sí vio más allá. Por eso Dios, en la edad perfecta, cuando los creyentes estén viviendo, ya sea en la Nueva Jerusalén o en la nueva tierra o en los nuevos cielos, y los impíos estén viviendo en el lago de fuego, adivinen quién va a ser el rey a quien Dios va a levantar sobre la nueva tierra. David. ¿Dónde está eso? En su Biblia, en un montón de lados. Amén. David va a ser el rey sobre la nueva tierra. Amén. Emocionante, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos. Pero necesito terminar de introducirles la introducción para poder meternos a la introducción. Solo quería insertar esto de una vez para que nos vayamos ubicando. ¿Por qué estudiamos tanto el Antiguo Testamento? Ahora, aquí estudiamos toda la Biblia. ¿Saben por qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, nir o menorá, se refiere al candelero con su caña central, sus 6 brazos y sus adornos. Y les expliqué el primer día varias peculiaridades con este candelero. Y una de las más maravillosas es que cada brazo tenía una almendra, una manzana y una flor. Almendra, manzana, flor, almendra, manzana, flor. Cada brazo tenía 9 adornos y la caña central tenía 12 adornos. Eso suma 66. Su Biblia tiene 66 libros. La caña central y la primera mitad del candelero suma 39. Su Antiguo Testamento tiene 39 libros. Los otros 3 brazos restantes, 9 por 3, 27. Su Nuevo Testamento tiene 27 libros. Amén. Y resulta que hay 22 almendras, 22 manzanas y 22 flores. Y el Salmo 119 tiene 22 secciones correspondiendo cada una a las 22 letras del alfabeto hebreo, que es la materia prima con la que Dios creó el universo. Amén. Entonces, por eso estudiamos toda la Biblia. No nada más esto, no nada más aquello, no nada más el Nuevo Testamento. Toda la Escritura. Y luego, gracias a Dios por 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es tiempo presente, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, qué alegría saber que desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo esto puede ser mío. Suyo también, se lo presto, pero mío. Amén. Y suyo y de todo aquel que quiere. Bueno, habiendo dicho eso, voy a cumplir mi promesa hoy de explicarles por qué la Biblia nos llama dioses.
Una vez se los expliqué, pero creo que la explicación que voy a dar hoy va a estar más completa. Amén. ¿Sabía que la Biblia nos llama dioses? Por supuesto, a los primeros a los que la Biblia o el Señor llamó dioses, erraron de tal manera pues que Dios buscó otros nuevos dioses, ¿verdad? No se escandalice, ahorita lo va a ver a todo color en su Biblia. Pero empecemos entonces haciendo un pequeño recorrido por el Evangelio de Juan y refrescando algunas cosas que aquí se mencionan en cuanto a la naturaleza de la palabra de Dios. Juan fue entre los apóstoles, fue alguien que tuvo una revelación muy especial de la naturaleza de Dios. Él es el que usa los términos amor, luz, vida, amén, más y con mayor claridad que los demás escritores del Nuevo Testamento. Así es que Dios permitió que Juan entendiera cosas. Por eso tenemos toda esta riqueza, porque unos entendieron un ángulo, otros entendieron otro y otros otro. Junte sus 66 adornos y tiene un candelero con 7 lámparas. Amén. Entonces, Juan capítulo 1, verso 1, si quieren, para volver a hacerle justicia a estos versos, los vimos la semana pasada, pero este es maravilloso, ¿verdad? Juan 1:1. Y la semana pasada nos detuvimos y describimos un poquito por qué el verbo fue hecho carne. Amén. Oigan esa enseñanza varias veces y van a sacarle todo el jugo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este versículo es suficiente para explicarle a las personas cómo es que María no puede ser la madre de Dios. Si María es la madre de Dios, entonces ella es una diosa. Y entonces a ella, ¿quién la hizo? A María la hizo el Señor Jesucristo. Amén. Ok, este era en el principio con Dios. Todas las cosas, bueno, de acuerdo, ya no era una cosa y nosotros tampoco, pero creo que en el término cosa entramos todos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué creen que Dios no solo va a redimir a los hombres? Sabemos por la palabra de Dios que Él va a redimir toda su creación. El libro de Romanos dice que toda la creación fue sujeta a vanidad. Amén. Y está gimiendo con dolores de parto, esperando la redención, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, toda la creación va a ser redimida. Plantas, animales, todo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante todo para el Señor y no solamente el ser humano? Ahora, el ser humano encabeza la lista, por supuesto. Pero ¿por qué es tan importante todo para el Señor? Ahora, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora hay una corriente que se llama panteísmo. O sea, esa es una extrapolación y es un absurdo en donde básicamente si usted le arranca una hoja a un árbol, usted hirió al Señor porque le arrancó una hoja al Señor. Eso es ridículo. Pero es un hecho que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces en el otro lado de la balanza sí es cierto que Él está en todo, porque Él es el verbo y todas las cosas fueron habladas a la existencia. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y por medio de su palabra todas las cosas consisten. Entonces, ¿quién es Jesús? Es esa expresión, esa palabra que le dio ser, vida, sustancia, naturaleza a todas las cosas y que sigue haciendo que una cosa siga siendo lo que fue creada para hacer. Amén. Así es que Él está en todas las cosas porque todas las cosas fueron habladas a la existencia y Él es el verbo. Qué cosa, ¿verdad?
Así es que mire, o sea, si le tiene que arrancar una hoja a un árbol, arráncale la hoja. Y si el árbol pues lo tiene que cortar, si es de vida o muerte, pues ni modo. Pero aún esto le hace a uno aprender a tener un poco más respeto por el resto de la creación de Dios y a no abusar de la creación de Dios, porque todo fue hecho por el Verbo. Amén. Y todo consiste gracias al poder que hay en la palabra que hace que todas las cosas sean lo que tienen que ser. Amén. Bueno, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras versiones dice, las tinieblas no la comprendieron, no lograron apoderarse de la luz para entenderla y para hacerla suya, ¿verdad? Bueno, verso 9. Y se los leo como dice la Biblia King James y como dice la Biblia versión Reina Valera 1909 y la Biblia del doctor Lamsa. Dice, Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. De plano, los que revisaron la Biblia y crearon la versión 1960 se pusieron nerviosos cuando leyeron eso y decidieron traducirlo de otra manera. Amén. Pero eso prueba que nadie va a ser sin excusa el día que comparezcamos delante del tribunal de Cristo. No hay quien no sepa de nacimiento la diferencia entre lo bueno y lo malo. Amén. No hay quien no lo sepa. Ya lo traemos de nacimiento. Ok. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Dios a Moisés le reveló la naturaleza de Jesucristo cuando escondió a Moisés en la hendidura de la peña y Dios proclamó delante de Moisés, Jehová, ¿verdad? Ese es el Jehová, el Padre, y luego Jehová otra vez, el Hijo, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, perdonador de rebeliones, perdonador de iniquidades, perdonador de pecados. Y lo último que se resume en juez justo, que no tendrá por inocente al culpable, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Juez justo, más fácil. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Aquí está diciendo eso que Dios le reveló a Moisés. Lo vimos, lo oímos, lo palpamos con nuestras manos. Amén. Eso vino a hacer Jesucristo, a revelar su naturaleza, a sacar a luz su propia naturaleza y revelársela al hombre, ¿verdad? Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, de su llenura, de su abundancia tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Lo que hizo Dios fue dar una forma traducida en palabras para que la gente pudiera tener un punto de partida, pues, ¿verdad? Pero dice, pero la gracia y la verdad, ¿qué es eso? Son dos de los 12 nombres que Dios le reveló a Moisés. Amén. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La revelación de su naturaleza vino por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Bueno, sigamos adelante, brinquémonos un montón de cosas y vámonos, por ejemplo, a Juan 5:24. Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
¿Qué es esa vida que tenemos hoy? Porque recibimos a Jesús con fe y Él vive en nuestro corazón. Amén. ¿Qué es esa vida que tenemos dentro? Es vida eterna. Es lo mismo que operó cuando todo el universo fue creado. Es vida eterna. Eso es lo que tenemos adentro. Amén. Esa vida ya está operando en nosotros. En nosotros hay algo que nunca se va a morir. Nuestro nuevo hombre, eso nunca se va a morir. Amén. Y lo demás se va a morir, pero va a ser resucitado. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna aquí adentro. ¿Por qué tenemos vida eterna? Porque le dimos cabida a la palabra de Dios y fuimos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted viene y recibe, escucha atentamente y abre su corazón a la verdad que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solo albergar esa semilla de verdad ya le da vida eterna a usted y salvación. Eso es lo que nos dio salvación. Usted no fue salvo porque levantó la mano en un momento, en un arrebato de emocional. No, usted fue salvo porque la verdad quedó implantada en su corazón el día que usted la escuchó. Usted respondió a ella, entonces la verdad pudo quedar ahí implantada. La verdad vino salpicada con sangre, lo limpió de pecados, amén, y quedó implantada y empezó a crecer desde ese día en nuestros corazones, ¿sí? Gracias, Jesús. Luego, muy bien, vámonos a Juan 5:37. Juan 5:37 al 47. Juan 5:37 al 47. También el Padre que me envió el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y mire lo que le dijo, esto se lo dijo a los judíos, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. ¿Ven qué cosa? Eso es lo que nos da el nuevo nacimiento. Hay mucha gente que con toda honestidad lo que tiene es una experiencia emocional. En algún momento, en algún contexto, en algún servicio religioso o alguna actividad a la que va. Y mucha gente cree que salió con Jesús en el corazón. Y pues si la presencia de Dios estaba allí, la presencia de Dios le hizo tener una experiencia. Pero no todo el mundo necesariamente se abre a la verdad para que ésta pueda quedar implantada en el corazón. Eso es lo que realmente nos salva. Entonces viene Jesús y le dice a los judíos, ustedes han tenido por siglos las teorías, pero las tienen en la boca, ni siquiera la tienen mucho en el cerebro. Dice, en el corazón de plano no la tienen. Entonces vengo yo, la verdad viviente, hablándoles, y mi palabra no haya cabida por ningún lado en ustedes. Tremendo, ¿verdad? Verso 39, escudriñad las escrituras. Cuando Jesús los mandó a escudriñar las escrituras, no los mandó a escudriñar el Nuevo Testamento. Eso no existía cuando Jesús dijo escudriñen las escrituras. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde estaba la vida? Escondida detrás de las leyes, los estatutos, los testimonios, los preceptos, los pactos, los juicios, los mandamientos. Ahí estaba la vida. Amén. David la encontró. Amén. Pero por regla general sus contemporáneos no la encontraron, solo vieron la letra y se quedaron con la letra. Verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, no hay nada no hay ninguna semilla implantada ahí adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Adivinen de quién está hablando. Del anticristo. Del anticristo. ¿Y saben por qué lo van a recibir? ¿Por qué creen que lo van a recibir? Y un gran grueso de gente nominalmente cristiana también va a caer en la trampa. ¿Por qué lo van a recibir?
Jesús les está diciendo ahorita, miren, yo no veo la luz, no veo la vida, no veo la palabra en sus corazones. Con todo y que ustedes han manipulado por siglos las teorías o las formas. Entonces Jesús, la vida no hallaba cabida en ellos. Estaban felices con sus formas. Porque van a recibir al anticristo. Les va a encantar las formas que el anticristo va a traer y va a introducir al mundo. Les van a encantar las formas. Cero luz, cero vida, cero amor, cero vida eterna aquí adentro. Las formas. Y un gran grueso del cristianismo, los cristianos nominales, ¿por qué siguen allí? Pues las formas los mantienen, ¿verdad? Las ceremonias y todo. ¿Lo ven? Entonces el anticristo va a venir con formas. ¿Ok? Verso 43, verso 44. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Por qué dice que recibían gloria los unos de los otros? Porque estaban midiéndose con sus formas. Vamos a ver cuántas formas estás haciendo tú y vamos a ver cuántas formas estoy haciendo yo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te gané. A eso redujeron la palabra de Dios, ¿verdad? Tremendo. Pero si buscamos la gloria de Dios, salud. Nuestra principal ocupación y preocupación es qué dice Dios de nosotros y cuánto de su verdad estamos dejando que se escriba en nuestro corazón. Cuando confiamos en ella, cuando la practicamos. Amén. Verso 45. Sí, ¿verdad? Ok. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien nos acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. ¿Adivinen qué? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ajá. ¿Quieren encontrar a Jesús en la Biblia? Empiecen por el Génesis y diviértanse el resto de su vida. ¿Cierto? Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está Jesús. Por eso a mí me encanta regresar al Antiguo Testamento y descubrir allí a Jesús. Ok. Juan capítulo 8. No, perdón. ¿O sí? Déjenme ver si me brinqué algo. No, me brinqué uno. Juan capítulo 6. Se los mencioné la semana pasada, solo regresemos a esto. Juan 6:44. Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto lo citamos todo el tiempo acá para explicar cómo fue Dios mismo el que empezó este proceso que nos llevó a ser salvos. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él. ¿Está hablando de usted? Usted oyó al Padre el día que algo se despertó aquí adentro y usted dijo, a mí me falta algo, yo necesito buscar algo. Amén. Ese era el Padre hablándole. Y usted oyó al Padre, prestó atención, empezó a correr de un lado para el otro hasta que llegó a una reunión cristiana y ahí le hablaron del Señor Jesucristo y usted cayó a los pies de la cruz y recibió vida eterna y sus pecados le fueron perdonados. Amén. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, basar. Nos dedicamos a eso la semana pasada, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo,
de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, basar, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. ¿Qué es comer su carne? Es comer su palabra. Es comer su palabra. Amén. Eso es comer su carne. Es comer su palabra. Comemos su palabra y ¿de qué echamos mano? De esa misma cosa que creó todas las cosas y que le da vida a todas las cosas. Por eso el día que creímos, oímos la verdad de la salvación en Cristo y creímos, ese día, automáticamente adquirimos vida eterna, porque la vida eterna iba en esa semilla de verdad que quedó implantada en nuestro corazón. Esa cosa que está aquí adentro, insisto, es la misma palabra, el mismo poder, la misma luz, la misma cosa que le dio vida a todas las cosas. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a ver, creo que podemos saltarnos a Juan capítulo 8. Versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? De poner nuestra confianza y nuestra esperanza en las formas. Libres de un montón de cosas para poder entonces seguir detrás de esa verdad y dejar que esa verdad crezca en nuestros corazones. Amén. Juan 8:51. Miren cuán poderosa es la palabra de Dios. Si le dio vida a todas las cosas, nos da vida a nosotros también. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La muerte física, eso no es muerte. Aquí está hablando de muerte espiritual. Nunca verá muerte. ¿Por qué? Wow. O sea, la vida está aquí adentro. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, y entonces eso nos lleva finalmente a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a ver desde dónde. Leamos Juan capítulo 10 del verso 30 al 39. Juan 10 del 30 al 39. ¿Estamos? Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Los judíos lo odiaban, pero hay también muchos judíos a quienes el Señor les abrió los ojos y vieron y lo recibieron. Amén. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y el otro día les hablé de la necesidad de andar en buenas obras. Pues no todos nos las van a celebrar, ¿verdad? Pero ¿y qué? Dios sí. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. O sea, ¿qué importa si resucitas muertos, si sanas enfermos, si liberas endemoniados? Pero blasfemaste. Lo que pasa es que la palabra no hallaba cabida en sus corazones hasta el grado en el que siempre andaban viendo de ponerle tropiezo al Señor Jesucristo y pescándole hasta la última tilde de lo que decía para acusarlo y hacerlo caer y condenarlo, ¿verdad? Y así somos cuando la palabra de Dios no haya cabida en nosotros. ¿Saben a qué nos vamos a dedicar cuando no queremos darle cabida a la palabra de Dios en nosotros? A acusar, a criticar, a señalar. Sí, pero lo que dijo no es correcto. Sí, pero no me parece. Sí, pero yo lo oí diferente el otro día. Eso es porque no le estamos dando cabida a la palabra de Dios. No nos cerremos a la palabra de Dios. Amén. Y esto puede empezar a funcionar
por muchas razones. O sea, la gente que nunca se va a convertir es porque nunca le dio cabida a la palabra de Dios, pero un creyente salvo puede caer en el mismo síndrome si no se cuida de llevar al día sus enojos y de repente empieza a cerrarse, ¿verdad? Y entonces eso que Dios quería darle ya no halló cabida. Después va a ser otra cosa, después va a ser otra cosa y los pasos para atrás van a ser contundentes, ¿verdad? Amén. Bueno, pero en el verso 34, en el verso 33 le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. El único problema es que él no se estaba haciendo Dios, él era Dios. Jesús les respondió: ¿y cuál es el escándalo?, les dijo en buenas palabras. ¿No está escrito en vuestra ley? Y yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué creen? Trataron de pescarlo otra vez, pero se les escapó. Amén. Entonces miren qué interesante. A los que si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Entonces, para que vean cuán maravilloso es el poder de la palabra de Dios, de ninguna manera está convirtiendo en criaturas divinas a criaturas mortales, finitas e imperfectas. No ese es el sentido. Amén. Pero es un hecho que se usa ese término en la Biblia para referirse al pueblo de Dios y a algo que debió haber pasado, pero no todos dejan que pase. Dioses sois. ¿Por qué? ¿Qué capacidad nos da la palabra de Dios para que la misma Biblia diga dioses sois? Ahorita vamos a ver a qué una capacidad que adquirimos cuando la palabra de Dios crece en nuestro corazón se refiere cuando dice dioses sois. ¿Quieren explorarlo conmigo? Bueno, empecemos por el Salmo 82, que es de donde viene esta cita. Salmo 82. ¿Ven? Jesús está citando el Antiguo Testamento. Salmo 82. Vamos a leer todo el Salmo. Es un salmo escrito por Asaf, uno de los 4 músicos principales alrededor del arca. Y empieza desde el verso 1. Aquí probablemente fue a los autores de la Biblia King James a los que les dio nervios poner la palabra dioses, pero la palabra es muy clara: Elohim. Dice: Dios está en la reunión de los Elohim. La Biblia King James dice: Dios está en la congregación de los poderosos o de los fuertes. Está hablando de gente, está hablando de su pueblo. Y ya les habló, ya les llamó. Elohim significa poderosos, cabal, lo que les dije, fuertes, dioses. ¿De acuerdo? Es una palabra plural, Elohim. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. No está hablando de ángeles. A los ángeles se les llama Elohim también, o dioses, por si no lo sabían. Hay 2 palabras y a lo mejor 3 palabras que se traducen ángeles. Una es Elohim, o dioses. Otra es, ángel, Malká, o reyes. Y hay otra, Shinan, que aparece solo una vez y cuando dice: los carros de Dios se cuentan por 20,000 y más sus millares de ángeles. Shinan, son las 3 palabras que encuentro yo que se traducen ángeles. Pero aquí está hablando de gente. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Le está hablando primero que todo a su pueblo. En el Antiguo Testamento, pues al pueblo de Israel, y hoy en la dispensación del Nuevo Testamento a su gente. Dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano,
Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden. Le está hablando a aquellos a los que llamo dioses. No saben, dice, no entienden. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dios le hizo un alto llamamiento moral y espiritual a la nación de Israel. Y si leemos nuestra Biblia, ¿cómo terminó la nación de Israel? Dios tuvo que destruirle su ciudad, su templo, se fueron cautivos. ¿Lo ven? Ahora, ¿por qué? Y dice Dios, yo quería que ustedes fueran dioses, en el sentido que ahorita vamos a estudiar. Pero miren cómo terminaron, dice. Ahora, aquí está la primera clave. ¿Qué está reclamándoles Dios? ¿Qué les está reclamando? Ya me están dando aquí las respuestas. A ver, pero quiero que los demás piensen. ¿Qué les está reclamando? ¿Para qué les dio su ley? ¿Para qué los hizo expertos en conocimiento? Les dio su ley, sus estatutos, sus preceptos, sus... ¿cuál me falta? Ley, testimonios, preceptos, estatutos, mandamientos, pactos y juicios. ¿Para qué les dio todo eso? Para que aprendieran a juzgar las cosas justamente y rectamente. ¿Qué significa juzgar algo? Es emitir un veredicto a favor o en contra. Es tener la capacidad para discernir si está bien o está mal, si es bueno o es malo. Esa es la capacidad que nos da la palabra de Dios. Discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo y emitir un veredicto verdadero. Si es malo, es malo. Y si es bueno, es bueno. Amén. Y si hay que juzgar algún asunto o algo de alguien más, la palabra de Dios es lo único que tenemos que nos da la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia para poder emitir un veredicto y decir, no, eso está mal y eso está bien en otra persona o en alguna situación. Amén. Vienen dos a pleito, es que me hizo y me dijo y viene la otra persona, sí, pero él también me dijo y me hizo. Entonces, ¿qué capacidad nos da la palabra de Dios? Discernir y ver dónde la cosa es justa y dónde la cosa no es justa y emitir un veredicto. Amén. Y decir, esto está mal, esto está bien. Esa es una de las grandísimas razones por las que Dios visitó al pueblo de Israel con su palabra, con su ley, sus mandamientos, sus pactos, sus juicios, sus preceptos, sus estatutos, sus testimonios, para convertirlos en personas capaces de juzgar entre lo bueno y lo malo y llamarle bueno a lo bueno y malo a lo bueno, a lo malo y emitir un veredicto. Pero dice, ustedes, o sea, son dioses porque a ustedes los alcanzó la verdad de la palabra de Dios. Pero dice, miren cómo terminaron, pues, como hombres moriréis, como hombres moriréis. Amén. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces, ¿a quiénes les está llamando dioses? A quienes les alcanzó la palabra de Dios para formar en ellos la capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo y emitir veredictos verdaderos. Amén. Ok, entonces ahora vámonos a Éxodo 22. Éxodo 22, verso 28. Éxodo 22, 28. Y si tienen una Biblia King James con ustedes, sigan la lectura en su Biblia King James, Éxodo 22, 28. Y a ver qué descubren. A ver qué dice Éxodo 22, 28. Éxodo 22, 28. ¿Ya llegaron?
no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. El príncipe de su pueblo era el sacerdote, o era el profeta, o era el rey, o aquel a quien Dios estaba levantando para juzgar a su pueblo. ¿Me permiten leerlo en la Biblia King James? Dice, no injuriarás a los dioses, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice, la palabra es Elohim. Entonces, ¿a quiénes les llamó dioses? A aquellos que tienen la capacidad para hacer una diferencia clara entre lo malo y lo bueno y emitir un veredicto verdadero. Eso lo da la madurez de la palabra en uno. Amén. Aquí les llamó dioses a los jueces. Yo no me lo estoy inventando, está en su Biblia. Amén. ¿Ven qué maravilla? Ahora esto no se termina ahí. Vámonos a 1 de Samuel 28. 1 de Samuel 28. Mejor hagamos primero, espérenme, voy a hacerlo mejor. Primero hagamos 1 de Samuel 7, verso 15. Haciéndolo en este orden, voy a incrementarles la tensión del momento. 1 de Samuel 7, 15. ¿Cuál era el trabajo de Samuel? Pues era múltiple, era profeta, fungió como sacerdote. Sí, hizo todo eso, pero básicamente fungió como juez de Israel. Todavía estamos metidos en la época de los jueces y Samuel fue el último juez. ¿Se acuerdan? Y allí fue donde el pueblo de Israel dijo, ¿por qué solo nosotros somos diferentes al resto? Queremos ser iguales que el resto. Suena a los cristianos del siglo XXI, ¿verdad? Queremos un rey porque ¿no ven que todo el mundo tiene rey? Porque nosotros no podemos tener uno. Samuel fue el último juez. Entonces en 1 de Samuel 7:15 dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿De acuerdo? Ya establecimos eso. Entonces vámonos a 1 de Samuel 28. 1 de Samuel 28, verso 11. Dios se había apartado de Saúl hasta el grado que ya no le hablaba ni en sueños ni por el Urim y el Tumim. Entonces Saúl fue con la adivina de Endor, ¿se acuerdan? Porque él no sabía qué hacer, ahí estaban los filisteos listos para pelear contra Israel. Él no tenía ni clave de qué hacer en esa batalla, entonces le ocurrió mandar a llamar a Samuel, ¿verdad? Por si tienen conflicto con estos versículos, a quien hizo traer la adivina fue a Samuel. En la dispensación del Antiguo Testamento era posible. ¿Por qué era posible? Número 1, Samuel estaba en el seno de Abraham, no estaba en el cielo aún. ¿Ok? Y número 2, 100 puntos. Jesús no le había quitado las llaves de la muerte y del Hades al enemigo. El enemigo todavía tenía la potestad de hacer esas cosas en la dispensación del Antiguo Testamento, antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Sí era Samuel. Pero miren lo que dice. Verso 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Cállate y dime qué viste. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses, Elohim. ¿Por qué le llamo dioses? ¿Por qué le llamó Elohim a Samuel? He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano. Entonces no vio a varios, vio a uno. Y a ese uno le llamó Elohim. Se estaba refiriendo a Samuel, el último y el más grandioso juez que tuvo Israel, porque Dios a los jueces les llamó dioses, porque Él le llama dioses a aquellos a quienes visita con su palabra, aquellos en quienes su palabra madura de tal manera que son capaces de juzgar justamente entre lo malo y lo bueno. Amén. ¿Está claro? Muy bien.
La única capacidad divina y sobrenatural que vemos en este cuadro es la capacidad que tiene la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que opera a través de una criatura mortal y finita. ¡Qué privilegio! Miren, administrar la palabra de Dios cuando se trata de juzgar un asunto, de emitir un veredicto, de tomar una decisión. ¡Qué privilegiados somos! No estamos solos. La palabra de Dios nos hace sabios, inteligentes. Amén. Entendidos. Y podemos maniobrar en este mundo echando mano de cosas divinas, de cosas perfectas, de cosas que vienen de arriba. El cristiano es la persona más privilegiada del mundo y la persona que menos sabe que es la más privilegiada del mundo. Amén. Ahora vámonos a ver, Isaías 41, 21. Isaías 41, 21. Ven, entonces no es que vamos a dejar de ser criaturas mortales y nos vamos a convertir en algo divino. No, Señor. Está hablando de lo divino, de aquello que tenemos creciendo adentro. Se llama su palabra y la capacidad que la palabra de Dios le da a un ser humano mortal y finito. ¡Qué privilegio! Amén. Isaías 41, verso 21 al 29. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, dígannos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses otra vez. A lo menos haced bien o mal, dice, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Si le vamos a ir a contar a alguien más que ustedes son dioses, por lo menos que se note. Eso le está diciendo Dios a Israel por medio del profeta. Se supone que son dioses, no se nota. Es lo que está diciendo. Por lo menos hagan bien o mal para que algo tengamos que contar, pues. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén. Y luego anuncia la venida de Jesús, ¿verdad? Dice, a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas, bazar, ¿se acuerdan? Un mensajero de carne. Miré y no había ninguno. Y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Y se supone que eran dioses. Se supone que Dios les dio la palabra para poder juzgar entre lo bueno y lo malo y hacer decisiones inteligentes. Pero dice, a estas alturas el profeta Isaías dice, pero no se nota por ningún lado que ustedes son dioses. Serio, ¿verdad? Miren, un cristiano no es ni un santo de escaparate ni un iglesiero. ¿Qué es ser cristiano? Es tener encapsulado el poder que creó todo el universo aquí adentro, pues, y dejar que crezca y dejar que opere, ayudándonos a hacer decisiones inteligentes, sabias, sensatas, ayudándonos a ponderar, a poner en la balanza, a juzgar entre lo bueno y lo malo. Amén. ¿Lo ven? Eso es ser cristiano. Los cristianos se supone que debieran ser las personas más sabias e inteligentes sobre la faz de la tierra. ¿De dónde viene esa sabiduría y esa inteligencia? De la palabra de Dios, que ojalá estemos dejando crecer en nosotros. Amén. Amén. Los estoy animando. Muy bien. O sea, somos una bomba atómica en potencia. Nada más que no se quede solo en potencia. Explotemos.
Ok, entonces ahora entendemos los términos que usa el libro del Génesis. Génesis capítulo 3, verso 5. 2 versículos y termino. Génesis 3, leamos desde el verso 4. Génesis 3, 4. Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y les voy a decir cómo lee correctamente el hebreo aquí. Y seréis como dioses. La serpiente sabía, dice, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. El diablo sabía que si el hombre y la mujer comían del árbol de la sabiduría, el árbol de la vida, y de esa manera hubieran echado mano de la vida eterna que les estaba siendo presentada en el jardín del Edén, y entonces con esa vida eterna operando aquí adentro hubieran echado mano del árbol del conocimiento del bien y del mal, los seres humanos se hubieran convertido en dioses en el contexto en el que venimos hablando. Personas sabias, inteligentes y capaces para ponderar lo bueno y lo malo y hacer una elección sabia, prudente. La serpiente sabía que no podía perder el tiempo y dijo: yo tengo que corromper este cuadro acá. Yo me tengo que colar antes de que coman del árbol de la vida, del árbol de la sabiduría. Y vino la serpiente y con su engaño les vendió la idea. Se expusieron a las palabras de la serpiente y eso fue lo que quedó implantado en sus corazones. Y entonces precisamente se volvieron como dioses en el sentido corrupto de la palabra, porque ahora entraron en competencia con Dios y empezaron a decir: ahora yo soy Dios, ahora yo decido qué es bueno, qué es malo, y lo voy a hacer antojadizamente y como a mí se me venga en gana. ¿Ven lo que corrompió la serpiente? Entonces miren, Génesis capítulo 3, verso 22. ¿Qué dice? Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Nada más que por la vía corrupta y pervertida, sin la vida eterna que ofrece el Hijo de Dios, sin la sabiduría para poder manejar semejantes conceptos. Y el resto es historia, ¿verdad? Hoy lo bueno es malo, lo malo es bueno, lo indiferente es quién sabe, y yo mejor no opino, y nadie sabe nada. Y si saben que es malo, no se atreven a llamarle malo. Ajá, lo ven. El diablo corrompió eso. Pero mire, ven lo que dijo Dios: el hombre es como uno de nosotros. Sí, es cierto, pero todo corrupto y echado a perder y estropeado. Entonces, ¿qué vino el Señor Jesucristo a restaurar, a redimir? ¿Por qué lo tenemos dentro? ¿Por qué tenemos su palabra morando en nosotros? Él nos quiere convertir en jueces, en el buen sentido de la palabra, en dioses, en el buen sentido de la palabra, en personas en quienes la palabra de Dios está creciendo y madurando. Por lo tanto, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia de la palabra de Dios están madurando. Amén. Y son personas capaces para discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo, para conocer lo bueno, conocer lo malo y tomar decisiones sabias y ser capaces de juzgar los asuntos, juzgar las cosas. Pablo le dijo a los corintios, les dijo: no puedo creer que necesiten abogados no creyentes para solucionar sus asuntos. Se supone que ustedes tienen la sabiduría de la palabra de Dios adentro. ¿Por qué no juzgan sus propias cosas? Amén. Ahí tienen la historia. Ya descubrieron por qué a quienes les llegó la palabra de Dios, el Señor les llamó dioses. Amén. Ahora ya saben en qué se convierte un cristiano que deja que la palabra de Dios crezca en él. Se convierte en una persona sabia. Amén. Inteligente y lista. ¿Aprendimos algo? Por eso amamos la palabra de Dios. Y estamos dejando
que la palabra de Dios nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya en justicia para llegar a algún lado y para hacer lo que el Señor quiere que seamos. Gracias a Dios. Con eso finalizo la introducción a la introducción y entonces la próxima semana podemos empezar a introducir el Salmo 119. Amén. ¿Aprendimos algo? Bueno, gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, le vamos a dar toda la gloria al Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, vamos a dejar nuestras cositas y a ponernos en pie y vamos a darle toda la gloria al Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús. Señor, una vez más estamos asombrados, anonadados, Señor, sin habla. Padre, contemplando, Señor Dios, ponderando la grandeza, lo supremo del llamado que nos has hecho como hijos tuyos que somos. Gracias por nuestra salvación. Gracias por Cristo en nosotros. Gracias por tu palabra morando en nosotros. Ahora, Padre, ya entendimos en lo que tú quieres convertirnos por medio de la palabra que está en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, haz lo que tengas que hacer con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra voluntad. Tu palabra dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Señor, ensancha nuestros corazones, Señor Dios Santo, para darle cabida a más de tu verdad, a más de tu palabra. Danos la oportunidad para practicarla, Padre, para confiar y creer en ella cuando es momento de creer en ella. Danos la oportunidad, Señor, de trasladar a obras, Padre Santo, hechos, acciones, experiencias, las cosas que poco a poco vamos asimilando y vamos aprendiendo. Padre, queremos tu palabra morando en nuestros corazones y queremos que tu palabra crezca. Queremos que haya una estatura madura de palabra, Señor, en nosotros. Padre Dios, para que esto nos llene de sabiduría, Señor Padre, y seamos verdaderos jueces, Señor, conforme a la verdad, capaces, Señor, de discernir claramente la diferencia entre lo malo y lo bueno, y capaces de juzgar correctamente las cosas, capaces de emitir veredictos, Señor Dios Santo, capaces, Señor Dios, de enderezar nuestros pasos, capaces de enderezar nuestras obras, capaces de juzgarnos a nosotros mismos y corregir lo que debamos corregir. Señor, oramos que tu palabra crezca en nosotros, oramos que crezca, oramos que madure, oramos que tu verdad crezca. Llénanos de luz, llénanos de entendimiento, de conocimiento, llénanos de sabiduría, Señor, te lo rogamos. Gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro, el verbo de vida, la palabra viviente que ha sido implantada en nuestros corazones. Gracias por lo que ya somos, por lo que ya tenemos en Cristo y por lo que tú quieres que crezca y madure, Señor, en nosotros, Padre. Señor Dios Santo, haznos llegar a ser lo que tú nos creaste para ser, Señor. Sigue trabajando en nosotros, sigue haciendo lo que debas, Padre, para que Cristo siga creciendo, madurando y formándose en nosotros, Señor. Padre, te amamos, te damos gracias por la verdad que hemos escuchado, te damos gracias por las maravillas que hay en tu palabra, Señor, y te damos gracias por el privilegio de examinarlas, de ponderarlas, de meditar en ellas. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu amor, Padre, a ti te damos toda la gloria.